CXO Community. Difusión, concientización y todas esas cosas. Gustavo es periodista especializado en seguridad informática, tiene un par de programas de radio y es columnista de artículos de este segmento. ¿De hace cuántos años ya, Gustavo? Y ya prácticamente 10 años. 10 años. Tecnología. Mirá, tenés 70 y sos pendejo. Un chico. Bien, Gustavo, te dejo en manos y ya por adelantado quiero agradecer a Luis y a Cristian, que son los oradores que vienen, por el esfuerzo que hicieron de venir y al final comentar lo del libro, que es muy importante, Luis. Todo en tus manos. Bueno, damos la bienvenida al profesor ingeniero Luis Arellano González y a la profesora María Zaraúgue, que van a ser los oradores que van hoy a charlar con nosotros para contarnos un poco más acerca de la cadena de custodia informática forense. Esas cosas que por ahí a veces vemos en las películas y que se pusieron tan de moda, CSI, NCIS, todos esos que revuelven las cosas, bueno, ellos revuelven las cosas informáticas. Así que bueno, les damos la bienvenida con un aplauso. Por favor. Bueno, muchas gracias, sobre todo muchas gracias por la oportunidad de poder difundir algunas cosas sobre informática forense, que es el tema que nos apasiona. Sobre todo gracias, Oscar, por invitarnos a participar de este evento. Y vamos a arrancar porque el tiempo que tenemos es cortito para lo que hay que decir y espero que les sea de utilidad a todos. Nos contaban con que es más alto el informático forense. Bien, ¿de qué se trata esto de la cadena de custodia? Si uno tiene que analizar la preservación de algún elemento probatorio, ¿qué estoy diciendo? Como resultado de una actividad criminal, suelen quedar elementos, en la vieja criminalística se los llamaba testigos mudos, que nos aseguran la posibilidad de reconstruir las cosas tal cual ocurrieron. Si ustedes analizan lo que es criminalística, lo que es lugar del hecho, temas que se ven por todos lados, en televisión, en los fallos, en la justicia, entre los operadores del derecho, entre las fuerzas de seguridad, se van a encontrar con que toda esta tarea es una tarea reconstructiva. Es decir, habido que ocurrió un determinado hecho en algún lugar, uno trata de imaginarse de qué forma pasaron las cosas para después brindarle apoyo al juez y que él tenga que distribuir aquellas responsabilidades que considere pertinentes. Eso es la prueba, acercar cosas que permitan reconstruir lo que pasó. Para que estas cosas sean válidas, no tienen que haber sido modificadas, es decir, que yo tengo que asegurar que desde el origen de la prueba que fuera, una huella dactilar, piensen ustedes, hasta el momento de su disposición final, después de que el juez la usó, la utilizó para fundar sus argumentos y posteriormente esa prueba se descarta o se resguarda o queda en algún lugar preservada o devuelta a su dueño, durante todo ese tiempo permanezca inalterable. ¿Qué es lo que necesita una buena prueba? Que sea confiable. Si el juez o quien tiene que tomar la decisión confía en la prueba, sabe que la puede utilizar para lo que fuera que tiene que argumentar. Es por eso que ustedes van a ver ahí una serie de pasos que hacen a todos los códigos procesales y que hacen a la mayoría de las investigaciones. Uno tiende a pensar criminalística, actividad relacionada con el delito, específicamente con el derecho penal, y no es así. Cuando ustedes quieren reconstruir algo que pasó en su vida, utilizan la memoria y algunos fragmentos, esos testigos mudos, que le recuerdan cosas y le permiten ver su pasado con mayor o menor claridad. El efecto de aquí es exactamente el mismo. ¿Cómo procede? Y procede recolectando, primero detecta, después recolecta, se protege y se traslada la evidencia de un lugar a otro. Quiere decir que pasa de una mano a otra. Toda evidencia que ustedes recolecten va a pasar por manos de operadores del derecho, de gente del Poder Judicial, de las fuerzas, de testigos, de las mismas partes, y todos ellos tienen su responsabilidad y su grado de participación en el cuidado de esa evidencia. ¿Qué estamos buscando con esto?
En el caso de las pruebas, por si hay abogados, aclaro algo. Cuando yo me refiero a prueba indiciaria, no estoy hablando de indicio probatorio. ¿Qué quiere decir? Cuando un juez tiene la seguridad de que algo ocurrió, lo va a llamar plena prueba. Está probado tal cosa, tal delito, tal inocencia, lo que fuere. Cuando no está muy seguro, lo va a llamar semiplena prueba. Y cuando solo sea algo que no llega a convencerlo del todo, va a ser un indicio probatorio. Eso es para los abogados. Desde la criminalística no es así. La prueba indiciaria son todos aquellos testigos mudos de cualquier tipo, objetos que hayan quedado en un lugar y que se puedan analizar científica y tecnológicamente. Bueno, como lo nuestro es informática forense, el resguardo de las herramientas va a ser parte de esto. ¿Pero de qué herramientas? De las herramientas que se utilizan en la recolección de la prueba digital. Y al final, ¿en qué va a terminar? En la generación de un informe pericial. Perdón. Esta definición es una definición genérica de cadena de custodia. Es un procedimiento controlado. Controlado quiere decir que lo puedo controlar y lo puedo supervisar. Que yo en todo momento puedo estar viendo desde afuera qué ocurre en un momento de esa cadena. Y es un procedimiento porque arranca desde una detección y una preservación hasta la disposición final del objeto que haya sido preservado. Que se aplica a indicios materiales. Acá no estamos, si analizamos el código, cualquiera de los códigos de procedimiento, hay distintas formas de prueba. Una prueba confesional, una prueba testimonial, una prueba de informes. Acá estamos exclusivamente en la llamada prueba pericial o prueba de peritos. Hacia eso apunta. Y no son testimonios, aunque el perito es un testigo experto, no es un testimonio, sino es un asesoramiento, todo en su carácter de experto. Por ahí, entonces, vemos que se aplica a indicios materiales. Toda la información que yo tenga, aunque sea información digitalizada, está en un medio material. Ustedes la tienen en un soporte físico, que va a ser magnético, óptico, lo que quieran, pero en un soporte. No existe la digitalización en ese famoso ciberespacio. El ciberespacio es una creación muy linda, pero que no dice nada. La realidad es que está contenido en un recipiente. ¿Desde dónde? Bueno, primero puede ser un hecho delictivo o no. Si ustedes hacen una investigación administrativa para buscar responsabilidades, una auditoría de sistemas, no tiene por qué haber un hecho delictivo. Es una simple comprobación y ustedes tienen que usar cadena de custodia igual. ¿Desde dónde? Desde que se localiza hasta que es valorado por los encargados de administrar justicia o de hacer lo que quisieran hacer con ese elemento probatorio. ¿Cuál es el objetivo de esta cadena? Miren que acá no estoy hablando de cadena de custodia informática forense, sino de cadena de custodia en general, de cómo preservar una prueba de ADN, un proyectil, una huella dactilar, un rastro de fracción, lo que fuere. Hay que asegurar inocuidad y esterilidad técnica en el manejo de los indicios. ¿Para qué? Para no contaminar. Imaginen ustedes una prueba biológica de ADN si se la lleva abierta, destapada y fuera de la cadena de frío. La contaminación que sufriría la haría inútil. Acá estamos en casos similares. Evitando alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones hasta su disposición definitiva. Estas alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones pueden ser intencionales, pueden ser dolosas. Alguien que tiene interés en modificar algo. Pero también pueden ser accidentales. A veces el peor enemigo que tenemos es el propietario de la información, porque tratando de ayudarnos la modifica. ¿Quiénes son responsables? Lo tienen ahí detallado, pero básicamente lo que dije hoy. Toda persona que toma contacto con la prueba es responsable por esa actitud y por esa actividad. Respecto de las placas, no se hagan problemas, nosotros somos totalmente abiertos, así que se las piden a Oscar y le va a distribuir todo lo que necesiten y lo que les haga falta, y cuando termine esto les vamos a invitar a participar de un grupo de informática forense que manejamos en UTN Avellaneda, es un grupo de investigación y docencia, donde de manera gratuita se pueden suscribir. Hay más de 600 miembros en toda Latinoamérica y España, y ahí pueden consultar todo lo que quieran. Tienen peritos para lo que les haga falta, celulares, computadoras, electrónica y abogados especialistas en ciberderecho y todo lo que se les pueda ocurrir que tenga relación con esto. Así que no se gasten mucho en tratar de memorizar o anotar o nada, lo van a tener totalmente disponible. ¿Qué requisitos tiene esta preservación? Primero tienen que ser mecanismos que permitan asegurar esto con una revisión metodológica. Es decir, que mi cadena de custodia que yo utilizo hoy tiene que poder ser revisada por cualquier experto del mundo
y no tiene que tener inconvenientes en repetir los mismos procedimientos y observar los mismos efectos. Es decir, tiene que ser auditable para poder luego reconstruir lo que ocurrió. En definitiva, ¿qué quiere decir lo que les decía hoy? La única palabra que subyace acá es confiabilidad. Que algo sea confiable, que yo esté seguro de que esto es como me dicen que es. Acá van a encontrar todas esas versiones que los de seguridad informática llaman autenticidad, integridad, confiabilidad, confidencialidad. Todo esto entra en una sola palabra, confiabilidad. La prueba es confiable o no es confiable, y eso va a ser a criterio del juez o del que tome la decisión, sea quien fuere. Segundo, trazabilidad. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Que yo tengo que saber cómo comenzó el proceso y cómo terminó cada uno de los pasos y quiénes intervinieron en esos pasos. Porque en la prueba informática, cuando hay modificaciones, quedan registros normalmente de fecha, cuando es modificado un archivo. Si yo sé en poder de quién estaba la prueba en ese momento, puedo atribuir responsabilidades. Luis, a ese respecto, justamente el tema de la alteración dolosa de la que hablabas antes. Porque, por ejemplo, en el caso de una prueba en papel, una prueba en ADN que alguien la destruye, la contamina, la rompe. Acá, por ejemplo, en el caso de en una máquina un disco rígido lo formatean. Hay formas también de volver atrás esos procesos, ¿no? Bien, yo ahí les voy a comentar, bien por la pregunta, pero ahí les voy a comentar algo para que no se dejen engañar con ciertas cosas. Vieron que, por ejemplo, si ustedes quieren consultar a alguien por un problema físico, tienen algún problema de enfermedad o un síntoma extraño, van a un médico. Foráneo también a otro lado, a un curandero, a la iglesia, donde fuera, pero en general van al médico. Porque confían en ese profesional. Acá en informática es todo un problema. No sé por qué, y esto forma parte de la leyenda urbana, todo aquel que puede mover el mouse y no lo usa para afeitarse, sabe de informática. Entonces, además no solo sabe, sino que es un experto. Y fíjense que además informática da para este problema. ¿Por qué? Porque tenemos ingenieros, licenciados, contadores, licenciados en administración de empresa, técnicos superiores, programadores, de todo, y todos opinan. Oh, muchísimas gracias, perdón. Bien, no hay problema, también me encargaré de que tengan problema. Pero les decía, todo el mundo opina y todo el mundo sabe. Entonces cuando ustedes preguntan, entran por ejemplo en internet, buscan en Google, y preguntan, ¿cómo hago para eliminar la información? Y siempre va a salir algún genio que le va a decir, formate en el disco. Y problema solucionado. No puedo decirle las partes de la causa, pero una causa muy interesante donde una persona, por ahorrarse unos pesos, pagó por la eliminación de cierta información. En estos momentos tiene en el orden de 200 y pico de causas por esa información que le fue borrada por un experto barato. ¿Qué les quiero decir? ¿Existen mecanismos para eliminar la información? Sí, señor. Existen. ¿Son mecanismos complejos? No demasiado, pero son mecanismos que cuando destruyen la información raras veces logran rescatar el soporte, es decir, terminan destruyendo el disco. Existen mecanismos de borrado que borran 27 veces sobreescribiendo con ceros en lugar, se llama borrado seguro, y hay herramientas en internet que lo proveen, que le borran un disco y que usted no recupera nada más. Esas herramientas son herramientas que para borrar un disco común de 40 GB tardan entre 12 y 18 horas. Quiere decir, es un trabajo arduo, tedioso, que tiene que ser hecho por un experto y del cual no queda ninguna información. ¿Es lo que se da normalmente? No. Yo soy licenciado en criminalística desde el año 78, o sea que algo de agua he visto caer y correr debajo del puente. Lo que les puedo decir es esto, las técnicas de análisis de criminalística, todas ellas funcionan gracias al desconocimiento del delincuente. ¿Qué quiero decir con esto? Si el delincuente posee las técnicas y los mecanismos que utiliza aquel que lo va a investigar, sabe cómo defenderse. Acá estamos en lo mismo. Cuanto más capaz es el que está manipulando la prueba, más difícil va a ser detectarlo. De todas maneras, en general, yo diría que más de un 90% es detectable. También les digo que en la misma proporción la prueba se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque se recolecta mal, porque se rompe la cadena de custodia, porque está contaminada y porque recuerden que en general esto tiene que ver con derecho penal, aunque también se utiliza muchísimo informática forense en lo que es comercio ahora, todo el mundo hace contratos por internet. Si yo digo que vendo, no sé,
10 kilos de jalea real y el otro me dice te la compro y fijo el precio, ya hay contrato. Así que en comercial está funcionando mucho también. Pero en lo que tiene que ver con el orden criminal, el problema enorme es que no tenemos todavía suficientemente capacitados a todos los operadores del derecho para trabajar en esto. Ejemplo sencillo. Ustedes recolectan, no tengo tiempo para explicar el mecanismo, pero créanme que es así. Recolectan información delante de un escribano público, la resguardan en un CD, la llevan. Ese CD está lacrado en un sobre, firmado por el escribano con una cadena de custodia y un documento al lado. Llegan al tribunal, se paran ante la barandilla, se la dan al empleado, y el empleado, ¿qué piensan que hace de inmediato? Lo abre. Entonces ustedes pueden tomar todo el trabajo que hicieron, hacer un rollito y guardarlo en un sobre. ¿Se entiende? Bueno, ¿esto cuándo pasa? Por eso, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Prevenirse. ¿Cómo van a hacer para prevenirse? En vez de hacer una copia, cuando resguardan, hacen 10. Y entonces, pensando que no va a haber más de 10 empleados de ahí hasta que llegue el juez, seguramente van a tener una copia que sirve, por una ventaja enorme de la prueba digital. Desde que empezaron ustedes el secundario, les contaron sobre un principio que es el principio de identidad, que dice que cada cosa es idéntica a sí misma y distinta de todas las demás. En informática y en prueba documental informática, eso no existe. Un bit es idéntico a otro bit. Quiere decir que cuando yo hago una copia bit a bit de un archivo, ese bit, ese conjunto de bits y el anterior no se pueden diferenciar salvo por el recipiente, porque yo sé dónde está, pero si me los cambian y me los muestran no tengo manera de decir cuál es original y cuál es copia, son dos originales. Ventajas periciales de esto, que yo puedo resguardar en secretaría el original y entregar una copia, y todo trabajo que se haga sobre esa copia va a estar referido al original como si fuera el original mismo, ¿se entiende? Tiene ventajas y tiene desventajas. Manipularlo no es tan sencillo. Voy a avanzar un poquito porque si no, no vamos a llegar. Bueno, aquí lo tienen. Lo que les dije recién, es suficiente con copiar bit a bit la prueba y luego trasladar dicha copia. O sea, problemas enormes. Recolección de prueba en un lugar. Se llega al lugar, se toma una computadora, se la envuelve de alguna manera, o no se la envuelve, se le pone una faja de clausura y se lo lleva. Se dejan todos los puertos abiertos. Entonces usted trabaja, hace pericia, presenta todo lo que quiere. Cuando llega el momento, el problemita está en que ese gabinete era accesible. ¿Por qué era accesible? Porque usted tiene todos los puertos abiertos. Entonces no puede asegurar esa inalterabilidad de la prueba. Resultado, se pierde la prueba. Piensen ustedes que aquel que es acusado de un delito no tiene que probar que es inocente. La fiscalía o quien está a cargo tiene que probar que es culpable. Y si a mí me desestiman la prueba, se terminó. Se acaba. ¿Esto cómo se soluciona? Miren qué tontería y qué poco se usa. Abren el gabinete, desconectan el cable del disco de alimentación y la manguera de datos, vuelven a colocar la tapa, fajan, lo llevan y no se puede acceder. ¿Por qué se hace esto? ¿Por mala intención? No, porque se mantienen principios viejos de criminalística. No alterar, no tocar, no modificar. Y en este caso, el modificar el elemento que contiene la información es una forma de preservar el mismo. Hay un montón de cosas que van mezcladas con esto. Bueno, fíjense, acá hay un caso interesante. La información está en un servidor de una empresa. La empresa no puede dejar de funcionar, porque la empresa necesita seguir trabajando. Usted no puede ir y sacarle el servidor y llevárselo. ¿Pero qué puede hacer? Hacer una copia bit a bit, firmarla. La firma es un hash, un procedimiento un poquito largo, pero un procedimiento serio, que me permite ver que no se haya modificado esa prueba. Me llevo la copia, trabajo sobre la copia y no he tocado para nada ninguno de los elementos importantes, ni he detenido el funcionamiento ni de la empresa ni del servicio de recursos. Vamos a tratar de definir lo que es cadena de custodia ahora en informática forense, de acuerdo a lo que dijimos hoy. De nuevo, es un procedimiento controlado, sí, porque hay que ejercer control sobre él, tiene que ser supervisable, tiene que ser visible desde afuera, se tiene que poder supervisar como todo lo que tiene que ver con el derecho, tiene que ser transparente, que se va a aplicar a indicios materiales o virtuales. Acá hay un problema con la cadena de custodia. La cadena de custodia está integrada no solo por objetos materiales, sino por personas y por equipos. Cualquiera de esos equipos,
cualquiera de esos equipos puede producir modificaciones de información. O sea que es mucho más amplia que la cadena de custodia común. Relacionada con un hecho delictivo o no, desde su localización hasta su valorización por los encargados de administrar justicia, que tiene como fin el objetivo que habíamos visto hoy: asegurar la confiabilidad de la prueba documental. Para quien no entiende qué es prueba documental informática, desde hace años, desde hace muchísimos años, existe la prueba documental clásica, que era bibliográfica. ¿Qué es bibliográfica? Lo que está escrito, lo que está tipeado. Foliográfica, mapas, planos, gráficos, todo lo que ayuda a lo bibliográfico. Y pictográfica, fotografía, cine. Ustedes quieren mostrar que una persona tiene un problema físico, laboral, ¿qué es lo que pueden hacer? Sacar una fotografía y mostrarlo. Ese tipo de cosas, todos los operadores del derecho lo manejan hace años. ¿Qué es la prueba documental informática? Eso mismo en formato digital. Nada más. Quiere decir que si entiendo esto, puedo perfectamente, sin modificar normas procesales, trabajar con la misma prueba, con los recaudos que dije. ¿Cuáles son? Bueno, que hay un principio de identidad roto, que hay un principio que me permite acceder a distancia y modificar lo que no puede ocurrir generalmente con la prueba, y que es mucho más frágil que cualquier otra prueba. Es muy fácil destruirla o perderla. Mariana les va a contar un poquito cómo es el mecanismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el gráfico de una cadena de custodia para tenerlo como guía procedimental. Cualquier perito en informática forense es o debe ser metódico, organizado y trabajar en forma minuciosa. Para eso tiene que seguir una serie de pasos. Y seguir los pasos no es que lo haga más tonto, no, al contrario, lo hace más científico. ¿Qué sería la informática forense si no fuera parte de la criminalística? Un arte oscuro. Entonces tenemos que seguir algún procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento en este caso para la cadena de custodia? Siempre va a haber una requisitoria. Puede ser simplemente al pericial o alguna recolección de datos. ¿Dónde debemos ir? Al lugar del hecho. En ese lugar, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, detectar e identificar todos aquellos indicios. ¿Qué debemos llevar a ese lugar? Cualquier elemento que nos permita poder guardar, grabar y después reproducir la información que hemos recolectado. Hoy existen herramientas que nos pueden dar un paneo del lugar, medir el lugar, sacar el croquis del lugar, tal cual como se puede hacer en una cadena de custodia en criminalística. ¿Qué elementos podemos identificar? ¿Físicos o virtuales? Si vamos por el lado de la rama de lo físico, vamos a elegir ahí qué tipo de procedimiento utilizar. Por ejemplo, apagar un equipo, apagar la computadora, o directamente, si la computadora está apagada, hacer la recolección que mencionaba Luis hace un instante. Luego, si lo queremos hacer en forma virtual, es decir, captando la información en línea, en el tiempo real, debemos tener un procedimiento que nos permita recolectar la información con el equipo encendido. Este procedimiento también debe ser estricto. ¿Para qué nos va a servir? Justamente para recolectar esa información. Luego debo registrarla. Si es a través de un equipo físico apagado, voy a tener un formulario de inventario con las características del equipo a nivel de detalle. Todo lo que pueda recolectar e identificar en forma unívoca a ese equipamiento. Por otro lado, tengo que hacer lo mismo con la información obtenida a nivel virtual. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, registrar en forma remota, enviar algún tipo de archivo, por ejemplo, TXT, toda la información que voy recolectando. ¿Eso qué es? Registrar. ¿Dónde va todo esto? Bueno, un formulario de registro de evidencia. Lo mismo, en ese registro de evidencia, ¿qué tengo que hacer? Enumerar la evidencia, porque nuevamente, como en cualquier base de datos, yo debo tener algún elemento que identifique en forma unívoca. Y normalmente lo hacemos con una numeración o con algún código que sea único para cada evidencia. Posteriormente, ¿qué se va a hacer? Rotular la evidencia colocándole de alguna manera virtual o con cualquier herramienta que nos permita rotular, como hay en redes, cualquier elemento que si no contamos con eso, simplemente lápiz, papel y cinta scotch, ¿sí?
Y todo eso va a ir ¿a dónde? Rotulado y embalado, es decir, cómo debo embalar la información, ya sea virtual o física. Va a depender justamente de ese elemento. ¿Qué voy a tener que llevar? Por supuesto, todo lo que se debe llevar en un maletín del informático forense. Elementos que me permitan preservar esa información, ya sea, por ejemplo, si traslado celulares, llevar elementos que me permitan evitar que ese celular, si está prendido, se conecte a la red, o, por ejemplo, una computadora, hacer la desconexión que mencionaba Luis, desconectar todo y envolverla de manera tal que nadie pueda abrirla hasta que llegue a su destino final. Esto es muy importante, lo que hay que hacer después, el acta de secuestro. Muchas veces se confunde lo que es el acta de secuestro con la cadena de custodia, y son dos cosas totalmente distintas. El acta de secuestro va a permitir determinar fecha, hora, lugar, personas que están interviniendo en la recolección de los elementos. Un formulario de recibo de defectos. Siempre debe haber responsables, como hoy se mencionaban en las otras diapositivas, hay responsables en la cadena de custodia. Deben figurar, debemos hacernos responsables de aquello que estamos trasladando. Y si después viene el formulario de cadena de custodia, que es el que va a enumerar cada uno de los elementos, la descripción y el responsable con su identificación. ¿Para qué? Para realizar posteriormente el traslado de la prueba al lugar donde se requiera el análisis, ya puede ser en un laboratorio de alguna fuerza en particular o algún laboratorio de alguna empresa que se haya elegido para hacer el análisis de la información. Y luego todo lo que tenga que ver con formulario de responsables de la cadena de custodia. ¿Qué es esto de formularios de responsables? Va a haber un listado de gente que va a ser responsable del traslado o del traspaso de esos elementos físicos o virtuales para que se haga el respectivo análisis. Entonces puede pasar por varias manos. Esa gente debe estar registrada en un formulario donde figura el responsable. Posteriormente, luego de que se hayan hecho todos los análisis, evaluaciones y demás, esa cadena de custodia va a terminar con los elementos en un depósito destino final que será determinado por el tipo de requisitoria que se haya hecho en ese momento. Y finalmente, esto es tuyo. Bien, como ven estamos corriendo contra el tiempo, pero es la única manera de darle un vistazo rápido y lo más eficiente posible. Sobre esto creo que ya hablamos, es un poco considerarlo para qué sirve. Fíjense al final, hay tres métodos por los que generalmente se analiza la prueba para obtener alguna decisión judicial. Uno es el que más se utiliza ahora, que es la sana crítica, quiere decir que yo tengo que argumentar y justificar todas mis decisiones. Prueba tasada es cuando ustedes tienen una prueba que certifica algo, por ejemplo, ¿cuál es la prueba de que yo soy propietario del inmueble? El registro de la propiedad. No hace falta que demuestre nada, presento la escritura y soy el dueño y se terminó. Si es un automóvil, el registro de la propiedad automotora es lo mismo. Y el otro es las libres convicciones. Muchas veces da la sensación que es el que más se usa, pero en general no es por mala voluntad, sino que si esto tiene toda la complejidad que ustedes se imaginan, hay gente que no sabe, que no quiere reconocer que no sabe y que por esa razón decide como puede. Y hay otra que es peor, que es aquella gente que cree que sabe. Es el que ustedes siempre van a ver que los mira con un aire de ya estoy de vuelta, y que cuando ustedes tocan generalmente hace agua. Esos son los peores, los asesores de la nada, los llamo yo. Aquellos que son capaces de ser los mejores opinólogos. ¿Por qué? Porque su mamá les dijo que eran inteligentes y punto. Lamentablemente son masivamente mayoritarios. Acá les apunto a aquellos que puedan estar aquí, les interesa ser peritos o les interesa trabajar con la prueba informática forense. Si tienen que impugnar a los operadores de derecho, si tienen que evitar que les impugnen a los otros, esos son los mecanismos. Falta de idoneidad del personal que recolecta o manipula la prueba documental informática. ¿A qué le apunto con esto? Si ustedes van a presentar una autopsia, tienen enfrente a un médico legista. ¿Qué es un médico legista? Un tipo que estudió medicina, que después hizo una especialidad y que después de 5 años de profesión estuvo 2 años estudiando básicamente medicina legal, que en gran parte es criminalística, para poder hacer una autopsia. No se la dan a cualquiera.
Yo digo que informática forense es a informática lo que medicina legal a medicina. Mientras no tengamos definidos los roles de aquellos que tienen que hacer las pericias, la cosa va a ser compleja. Cuando ustedes tienen un especialista en seguridad que ha hecho ingeniería y que después se ha especializado con un posgrado, y del otro lado tienen un chico con una carrera de 2 años que es de programador y lo tienen en distintas listas periciales, pero son convocados al mismo efecto y en el mismo evento, y la opinión vale lo mismo, la cosa va a ser compleja. Ahí tienen un punto de donde agarrarse. Error en la metodología criminalística o informática forense. ¿Qué quiero decir? Cuando uno ingresa a un lugar del hecho, acá tiene el lugar del hecho real y el lugar del hecho virtual. ¿Cuál es el lugar del hecho real? ¿Cuál es esta máquina? ¿Cuál es el lugar del hecho virtual? Fulanito de tal que está en Buenos Aires utiliza una granja de servidores en Irán para romper una clave en España y obtener acceso a una cuenta en Suiza, trasladando dinero a una islita del Caribe que después cobra en el Banco Patagonia. Esa cosa no tiene un lugar físico exacto, sino lo que tiene es un lugar del hecho virtual. Si ya es difícil manejarse con los lugares del hecho reales virtualizados, que son simulaciones, mucho más difícil es trabajar con esto. Pero ahí tiene que funcionar primero la metodología criminalística y después, subsidiariamente, la informática forense. Cuando el médico va a ver el cadáver en el lugar del hecho, primero saca fotografías, después hace un plano. No si hay un herido, pero sí cuando hay un cadáver. Y después recién manipula el cadáver. ¿Para qué? Para preservar el lugar. Estas cosas normalmente el informático forense no las hace, y menos, mucho menos en el entorno virtual. Entran como un tropel de camellos y destruyen lo que queda a su paso. Errores formales en el acta de secuestro, esto vale para todos. Errores en la manipulación de la prueba. Estos errores pueden ser consecuencia del mal manejo del software, de herramientas. Fíjense lo siguiente, para que la prueba sea válida tiene que estar hecha con herramientas que sean válidas, por lo tanto tiene que tener licencia. Esto es una contradicción, ¿no? Pero es real. A lo mejor en la máquina del tribunal, donde le están tomando declaración, la licencia no existe. Sin embargo, ustedes lo están procesando por violar la ley de propiedad intelectual. Si esto, a lo mejor estoy equivocado, pero piensen que la cuestión es así lo que les estoy diciendo. Estos errores en esa manipulación hacen que ustedes tengan que controlar todo, y normalmente las cosas se caen por lo formal y no por lo demás. Cadena de custodia imperfecta. No se puede establecer quién lo dio. ¿Por qué? Porque son confiables. Fíjense la palabra confiable en cuanto a los recursos humanos, parte de la cadena de custodia. Si entra a una institución judicial, ya es confiable. ¿Por qué? ¿Quién dice que el funcionario que está ahí tiene menos posibilidades de cometer un error intencional o no intencional, o lo que fuera, que cualquiera de la calle? Cuando está resguardado en el interior de una institución cualquiera, ¿qué me asegura que esa institución es confiable? No, la cadena de custodia tiene que ser independiente del organismo que la maneja. Tiene que estar de manera tal que si yo veo la cadena de custodia sea segura porque es segura la cadena de custodia, no porque confío en el individuo que la maneja. Sin embargo, fíjense en los últimos casos que han tenido, caso Jaime, donde Policía Federal encuentra cierta información, después Cuba encuentra otra, y se arma todo ese lío periodístico que supongo que el señor maneja mucho mejor que yo. Por último, contaminación real o potencial de la prueba. Fíjense siempre, hardware, software y humana son los 3 componentes. No alcanza con ser un buen técnico. Además hay que manejar muy bien el derecho procesal y muy bien las técnicas criminalísticas. Bueno, si hay alguna pregunta... Con ustedes está el chivo, es el librito que hemos sacado. Quizás el año que viene tengamos el manual 2, que va a ser todo lo que son computadoras portátiles, que tiene el tema de cadena de custodia, que también va a tener en su oportunidad todo esto que hemos estado conversando hasta ahora, y algunos adelantos un poco más sobre celular y ese tipo de cosas. Si hay alguna pregunta, contesto. Una cosita. ¿Cómo estamos en cuanto a, digamos, lo que hace informática forense en Argentina respecto del mundo? ¿Cuál es el estado del arte? Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos respecto de eso. Les voy a decir por qué. Existen 2 mundos. Uno es el mundo que habla inglés. Respecto a ese, tecnológicamente no existimos. O sea, no es que estamos cerca, ni próximos, ni nada. Con respecto a los elementos de cifrado que puede utilizar la CIA, la NSA, cualquiera de las instituciones norteamericanas, no tenemos nada que ver. O sea, estamos muy lejos de eso. En lo técnico.
En cuanto a lo que tiene que ver con informática forense, y hablando de los países de habla, que hablan castellano, yo diría que también los que hablan portugués, estamos muy bien posicionados. ¿Por qué? Porque Argentina ha sido pionera en criminalística. Nosotros tenemos criminalística en el país desde principios del siglo pasado. A partir de Bucetich en adelante, y de lo que fue después del Departamento Copométrico de Policía Federal, se fue construyendo una visión criminalística que se ha distribuido en todas las fuerzas. Todo el mundo maneja estas cosas sobre otros elementos, vainas, proyectiles, otros indicios, pero tiene una metodología estricta, segura, cierta, confiable. España, por ejemplo, no tiene ni siquiera la licenciatura en criminalística. Es un concepto externo. Por eso es que pegamos muy fuerte en este sentido, porque si colocamos la informática forense dentro de la criminalística es la que nos da el soporte metodológico para asegurarnos que trabajamos bien. Y nosotros, ¿qué aportamos? Aquellas cosas particulares que tiene la documental informática. Pero muy bien, UTN Avellaneda tiene un grupo de investigación, está desarrollando su propia herramienta. Pensá que una herramienta que vale un montón de plata, que se está haciendo de manera gratuita y sobre software libre, se está capacitando gente, tenemos cosas curiosísimas, se dicta un curso de experto en informática forense que dura un año. Entonces, ¿cuánto tenemos? Si tenemos más o menos 20 cursantes como máximo por año presenciales, y 1 o 2 a distancia de las provincias, y tenemos más de 100 todos los años de los otros países. ¿Por qué? Y porque aprovechan nuestra experiencia. Todo lo que nosotros damos se lo llenan. Entonces tiene un montón de egresados que ¿dónde están? En Perú, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en otros lugares. Pero estamos muy bien. Intelecto no nos falta, puede faltar plata. En el foro se comunican con vos este mail. Ah, sí, perfectamente. Nos mandan un mail, por favor, y nosotros inmediatamente los invitamos. Yo contesto permanentemente y van a tener disponibilidad de todo. ¿De qué cosas? Accesos, enlaces, material, todo esto que estamos hablando, presentaciones, todo lo que les interese. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Gracias.